Hermanos y hermanas, qué gusto saludarles otra vez en este día, lunes 4 de octubre. Agradecidos con Dios que nos permite volver aquí para estudiar la lección de la escuela sabática junto con ustedes. Son cientos de personas los que diariamente se alimentan con este pan espiritual que por la gracia de Dios traemos todos los días. Y nos da mucha alegría de saber que por todas partes hay hermanos, hermanas que están siguiendo esta lección. Así que un saludo para ustedes donde quiera estén ahora. Recordándoles que estamos en campaña o en conferencias de salud en Houston, Texas, con Paquito Rodríguez a partir de hoy a las 7:30 de la noche. Invitamos a todos los televidentes del canal 57.10 de Houston a que vengan al Templo Pentecostés Los Lirios, que es donde renta la Iglesia Advenimiento, y allí les esperamos a las 7:30 de la noche a la conferencia de salud dada por el hermano Paquito Rodríguez. ¿Dónde está la iglesia? 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Todos los días de esta semana hasta el jueves se estarán impartiendo estas conferencias de salud. Y en el día, pues Paquito está dando consultas. Así que si usted quiere pasar una consulta con él, llame al 713-412-4677 para reservarla y que le digan dónde se están dando las consultas. Habiendo dado esta promoción de lo que estamos haciendo, procedo aquí a presentar a mis hermanos otra vez, como son Tony y Carmelo. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Buen día, buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente y también porque nos cuida en el camino. Pues ya les dijimos anteriormente que está retiradito desde allá hasta acá y sabemos que salimos de la casa, pero que regresemos por la misericordia de Dios. Confiamos en que lo vamos a hacer, porque esos accidentes pasan, pero el Señor está con nosotros y sus oraciones también oren por nosotros, hermanos, y bienvenidos. Amén, hermano Carmelo. Es un placer nuevamente estar aquí ante ustedes que nos ven, que nos escuchan, pues verdad, dándole aquí al estudio de estas lecciones que son muy importantes para el tiempo que estamos viviendo, y también pues no se diga otra cosa, verdad, la salud, que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo también, verdad. Qué bonito es aprender a cómo usar remedios que el Señor en su misericordia tiene, verdad, y que, verdad, como ha estado diciendo aquí el varón, verdad, sobre estos temas de nuestro hermano Paquito, verdad, y con las consultas que va a tener, pues hermanos, aprovechemos las oportunidades, aprovechemos de que él esté aquí, asistamos, verdad, a esas conferencias de salud que lo necesitamos mucho. Así es que, y no solamente nosotros, muchas veces nuestros hijos, los vecinos, ¿verdad? Que podamos darle nosotros también un remedio que viene de Dios, ¿verdad? Para una salud que la necesitamos bastante hoy. Hemos designado el mes de octubre para dar un énfasis a la salud. Pues como ustedes saben, recién en los primeros días, o sea, el fin de semana pasado, hemos tenido este congreso campestre con estos hermanos naturistas o naturópatas, mejor dicho, como son Erin Castellanos y Paquito Rodríguez. Pero por el resto de este mes, Paquito se va a quedar dando conferencias de salud. Esta semana está en Houston, la otra semana está en Dallas y la otra semana va a estar en San Antonio. Bueno, al menos un fin de semana va a estar allá. Y así esperamos cerrar en Fort Worth. Pero vamos a cerrar el mes de la salud con otro congreso campestre del 5 al 7 de noviembre. Siempre aquí en Shepherd, Texas. Y esta vez con el doctor Luis Báez. Luis Báez, pues nos debía por allí una visita aquí a Texas y gracias a Dios pues nos ha dado esta fecha. Y entonces vamos a tener otro congreso campestre con él aquí en Shepherd. No tenemos todavía, hermanos, construido el lugar, ¿verdad?, donde queremos recibir a los pacientes, pero ya para lo que Dios dio esta propiedad, que es para destacar el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la Reforma Pro Salud, pues ya lo estamos utilizando. Desde este recién congreso que hemos tenido y este otro que vamos a tener con el doctor Luis Báez, repito,
del 5 al 7 de noviembre. Vayan anotando ahí que ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues con el doctor Luis Báez aquí en Shepherd estaremos aprendiendo más sobre esto de la salud, que es tan, hermanos, vital en estos tiempos y que nos la están quitando a la mala con este virus y con esta vacuna. Así hay que decirlo. ¿Para qué vamos a estar allí diciendo de que eso te resuelve el problema? Ya en mi país, un diputado, exdiputado, con 2 dosis, agarró el virus y acaba de morir. 2 dosis se había puesto ya de la vacuna. Así que son muchas cosas para que uno piense bien lo que está sucediendo. Habiendo ya promovido entonces este congreso que tendremos también con el doctor Luis Báez, vamos a proceder a la oración. ¿Qué les parece? Y voy a pedir a mi hermano Tony que haga la oración, por favor. Sí. Bendito Dios y Padre Celestial, Amén. al invocar tu santo y bendito nombre, te suplico perdones mis faltas y perdones a tu pueblo, Padre, porque siempre te estamos ofendiendo de una o de otra manera. Somos rebeldes como tu pueblo Israel, y aún más porque ahora tenemos nosotros el conocimiento de la experiencia por la que ellos pasaron. Perdónanos, bendito Dios. Pero también hay agradecimiento en nuestro corazón por el regalo del día de hoy, Padre, porque nos cuidaste en el camino, Sí, Señor. a traernos, nos trajiste con bien, y también por todos aquellos que están escuchando, que están mirando esta escuela sabática del día de hoy, Padre. Tu bendición los alcance y seas aquí también con nosotros, tu Santo Espíritu. Ponga las palabras en nuestros labios, las traiga a nuestra mente y podamos compartirla con tus hijos. Señor. Todos estos favores los suplicamos en los méritos sublimes de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Distracción, sensualidad, calumnia. Todo esto, hermanos, estaba sucediendo con los hermanos de las iglesias de Galacia. Estas cosas estaban siendo el resultado de la desviación del mensaje que Pablo les había dado cuando fundó esas iglesias. Así que bajo ese subtítulo, distracción, sensualidad, calumnia, ¿qué había ocurrido en Galacia, hermano Carmelo, lo cual preocupaba mucho a Pablo? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas 1, ahora del 6 y 7. Dice así: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Hermanos, estos 2 versículos traen mucho que decir, precisamente porque, fíjense nomás, ya en aquellos tiempos había muchos problemas en estas iglesias que habían sido fundadas y no tenían mucho tiempo todavía. Ya habían empezado a entrar, como dice ahí el título, distracciones, sensualidad y calumnias. Y pues claro, esas provocaban las discordias, provocaban las divisiones, las contiendas, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice que está asombrado por el curso que ahora está llevando la iglesia. Yo todo eso lo relaciono a la actualidad, a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estoy, ¿verdad?, en mis 30 y tantos años en la iglesia. He visto muchas cosas, hermanos. Y posiblemente hasta yo también he sido envuelto en cosas como, por ejemplo, estas distracciones, sensualidad, calumnia, ¿verdad? Porque el enemigo, donde más trata de hacer estragos, donde más trata de estorbar la obra, es en la iglesia. Y allí es donde se ven más las cosas. Qué triste cuando uno mira que un hermano se sobrelleva, se sobrepasa a veces en palabras, en actos con una hermana o una hermana con un hermano. Qué triste, hermanos,
que uno lo vea, ¿verdad? Y dice uno, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que en las cosas de Dios se vean estas cosas, ¿verdad? Es triste, pero aquí el apóstol no solamente estaba viendo, ¿verdad?, vientos de doctrinas que estaban entrando, sino también estaba viendo sensualidad, mundanalidad, calumnia. ¿Y qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que has visto tú en tu iglesia, hermano, hermana? ¿No es también partes de estas? Quiera Dios que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta de estas cosas y no seamos involucrados también en eso. Porque estamos, como dice allí, perturbando. Estamos, como dice ahí que lo leí, ¿verdad?, en el 7. No es que haya otro evangelio, como algunos que los perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Fíjense nomás, esas son alteraciones, precisamente las actitudes que tomamos erróneas, equivocadas, creyendo, ¿verdad?, que porque como ya estamos en la iglesia, pues ya estamos bien. Y a veces que hasta vemos líderes que hacen estas cosas y creemos que pues es muy normal todo eso. Pero hermanos, Señor nos ayude. Señor, ¿verdad?, siga teniendo misericordia de nosotros y que reconozcamos y le pidamos perdón y que su Santo Espíritu siga trabajando con nosotros. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El problema, hermanos, aquí es que bien rápido llegó otro y colocó una teoría o una doctrina diferente. No pasó mucho tiempo después que se convirtieron a Cristo para que estos hermanos de Galacia ahora se estuvieran alejando del Señor. A Pablo le sorprende que con tanta facilidad lo hayan hecho, que de la gracia, que de aquel que lo llamó por la gracia se hayan alejado por seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿En qué consiste ese evangelio diferente? Consiste en aquello que los judaizantes o los maestros judaizantes, aquellos del judaísmo, estaban enseñando de que no hay cosa de que te puedes salvar así tan fácil, por gracia. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que experimentar en ti todas estas ceremonias, todas estas cosas que Moisés prescribió. Tienes que sentirlo, tienes que hacerlo para que puedas ser salvo. Si no haces eso, no eres salvo. Oh, hermanos, eso se llama legalismo. Es decir, soy salvo por los requerimientos de la ley ceremonial. Y si no lo hago, entonces estoy perdido. No falta gente ahora que dice, ustedes están mal porque no están guardando las fiestas judías. Ahí están guardando el sábado, sí, pero les hace falta guardar las fiestas judías. Si no guardan las fiestas, ustedes no están seguros en su salvación, o hay un problema con ustedes. Los maestros judaizantes siguen hoy en día haciendo esa labor de querer distraer del mensaje del tercer ángel, haciendo esa labor de querer distraer de la salvación que es por la gracia en Cristo, al pretender que si no haces ese tipo de ceremonias, pues algo está pasando contigo en cuanto a la salvación. Bueno, Pablo presenta eso como un evangelio diferente, pero fue traído ese evangelio, dice Pablo, por estos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son esos algunos? Pues los maestros judaizantes. Así nosotros vemos, hermanos, cómo pues estaban las cosas en Galacia y Pablo le preocupaba mucho. El don de profecía, hermano Tony, ¿qué nos dice?
Sí, dice en Hechos de los Apóstoles, la página 307. Dice así: mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprehensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas, por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén. Se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén. Instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. La situación era crítica. Los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias gálatas. El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Bueno, ya que el pastor ya explicó de estos líderes judíos que llegaron y querían que estos gálatas, estos que eran paganos, se convirtieron al evangelio, ahora ellos vienen y quieren que sigan todavía con las costumbres o tradiciones judías, como lo dice aquí la lectura, que vuelvan a tal vez la circuncisión, pero todavía lo del corderito, todavía las fiestas, todo eso. Ya lo explicó el pastor. Yo quiero agarrar un comentario aparte, refiriéndome a que dice, esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio. Hoy está sucediendo lo mismo, tal vez en tu iglesia, hermano. ¿Por qué digo tal vez en tu iglesia? Porque de donde yo salí se siguen las tradiciones. Hay que ir, ganas tantas indulgencias si te vas a hacer una peregrinación a la Virgen de X, de allá de San Juan, en Zapopan, de tu país, aquel santo muy renombrado. Si vas, ganas indulgencias. Si haces penitencias, te vas de rodillas de tal lugar a tal lugar, también estás bien en la gracia de Dios. Todo eso no sirve de nada. Es la gracia de Cristo Jesús, tu fe en Cristo Jesús, tu consagración a Él, tu entrega y abandono de todas esas prácticas que no sirven para nada. Por eso Pablo cuando escribe a los Gálatas, entra presentando a Cristo y a su gracia, no a lo que tú puedas hacer, porque todo lo que podamos hacer para nuestra salvación es como trapo de inmundicia, no sirve para nada. Solamente aceptar a Cristo. Y Pablo enseña que este es el verdadero evangelio. Somos salvos por gracia. Después de ser salvos por gracia, conocemos lo que Dios pide de nosotros. Después de que aceptas a Cristo en tu corazón y estudias la Biblia, entonces aquí en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta de lo que Dios está pidiendo de ti, y lo que vas a hacer no es para ser salvo. Lo haces porque ya eres salvo. Y como parte del pueblo de Dios, este es tu guía. Y como aquí lo dice, entonces tú estás obedeciendo a la palabra de Dios. Y las tradiciones en las cuales antes vivíamos, en las que tal vez todavía sigues, se están haciendo a un lado. Pero pueden venir estos líderes donde has estado y volviéndote a decir, no, mira, tú tienes que hacer esto, porque si no haces esto, entonces no vas a ser salvo, porque la Santa Madre Iglesia, porque esto y lo otro.
¿me entiendes? Quieren que vuelvas a las tradiciones, pero Pablo tuvo que enfrentar a estos judíos y dijo unas palabras que ya más adelante las vamos a ver. Bien duras, hermano, estas palabras que el apóstol Pablo mencionó, y esa palabra puede venir para mí, puede caer en mí, hermano, puede caer en ti, pastor, en ti, obispo, en ti, sacerdote, en ti, papa, porque eso es palabra de Dios y ya vamos a entrar en eso. Pero interesante, la mensajera del Señor dice aquí que el estar mezclando las tradiciones con el Evangelio, eso estaba causando, dice, división, herejía y sensualismo. División, sí, porque ahora, pues posiblemente en la iglesia algunos hermanos dicen, bueno, somos salvos por la gracia, ¿y por qué tenemos que seguir guardando las fiestas? ¿Por qué tenemos que circuncidarnos? ¿Por qué tenemos que seguir participando de todos esos ritos? Si todo eso era un símbolo del que habría de venir, que es Cristo. Seguir haciendo eso es negar a Cristo y negar todo lo que Él vino a hacer. Así que nos quedamos por gracia, creyendo que somos salvos por gracia. Y entonces ahí estaba la iglesia dividida. Pregunto, ¿no está así ahora la iglesia, hermanos? Dividida. Miren, hay tanta situación hoy en día que están pasando las iglesias teológicamente hablando, porque hay una confusión y una división tremenda. A partir de Cristo viene una serie de interpretaciones, una serie de aplicaciones que se hace de los escritos sagrados, que tiene al mundo religioso dividido. Pero la sierva del Señor dice que esto trajo también una herejía. Herejía es una idea contraria a los principios establecidos por Dios para salvarnos. Y al buscar los judaizantes que los hermanos de las iglesias de Gálatas volvieran a las tradiciones, volvieran a las ceremonias judías, estaban prácticamente metiendo una herejía, porque eso era contrario a la manera de cómo nos salvamos. Y luego, hermanos, dice, esto estaba también trayendo sensualismo. El sensualismo es aquello que tiene que ver con los sentidos, es aquello que tiene que ver con el darle rienda suelta a los sentidos desde un punto de vista negativo. Ahí entra, hermanos, la sensualidad, que tiene que ver con la parte sexual. Así que nosotros vemos que al apartar de Cristo a los hermanos, para que cayeran en ese sensualismo, es que tú tienes que sentir, mira, tú tienes que participar de estas fiestas para que experimentes, para que tú verdaderamente tus sentidos tengan esa como digamos elevación o santidad. Tú tienes que participar de esto, que te tienes que circuncidar, participar de esta otra fiesta, de esto y lo otro. Darle a los sentidos, hermanos, el énfasis. Esto estaba trayendo a la iglesia prácticamente a alejarla de Cristo. Y así está ahora la iglesia, tristemente. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos entendido cómo nos salvamos. Y no hemos entendido las causas de la salvación. No hemos entendido el resultado, mejor dicho, de la salvación. Si nosotros entendemos cómo nos salvamos y qué espera Cristo de los que son salvos, hermanos, no hay donde perderse. Pero no está hablando aquí, por lo que estamos viendo en el don profético, que el problema tuviera que ver con la ley moral, con la de los 10 mandamientos. Tenía que ver, dice aquí, con la ley ceremonial. Es decir, con aquellos ritos y ceremonias que Moisés prescribió y que apuntaban a Cristo, y que viniendo Cristo no tenía razón más de ser. El que lo siguiera practicando estaba negando a Cristo y su misión. Así estaban las iglesias, distraídas, sensuales, pero dice también que también habían caído en la calumnia. ¿Por qué será? Bueno, es que estas cosas traen otros resultados. Por eso pregunta la siguiente, aquí va a dar redundancia la pregunta: ¿qué pueden causar tales cosas, hermano Tony, por favor? Sí, vamos a leer Proverbios 16. Vamos a leer Proverbios 16, 28.
Dice así la palabra del Señor: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esto es lo que estaban haciendo todos estos líderes que llegaron a incomodar, a meter toda esa cizaña en la iglesia de Galacia, los cuales, como ya se mencionó anteriormente, desconocían a Pablo como un verdadero apóstol, que él no tenía la autoridad para hacerlo, para ser apóstol y andar enseñando, y de esa manera no le hicieran caso. Y estos eran, como dice aquí, perversos, porque el perverso eso es lo que hace. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Sí, en una persona que quiera desapartar a unos amigos que se aprecian, mete el chisme y sabías que fulanito, tu amigo, anda diciendo esto de ti, y luego va con el otro y fíjate que anda diciendo esto, algo de ti, y allí se va el chisme y se mete ahora sí, la contienda, la desconfianza. Por eso hay un pastor que mencionaba la manera más segura de parar un chisme es cuando aquel viene y nos dice aquel chisme que fulanito anda diciendo tal cosa contra ti, llamarlos y juntarlos, que tú andas diciendo algo contra mí delante de aquel, dice, y verá cómo aquello se para, porque de otra manera, si se le cree a aquella persona lo que anda diciendo, se va a terminar, aquellos mejores amigos van a terminar estando separados por un chisme. Y sabe, hermano Tony, que tiene sentido ese versículo que ha leído, porque si conectamos ese versículo con el otro que leímos de Gálatas, Pablo decía, no que haya otro, decía, hablando de otro evangelio, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pues a esos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, el sabio Salomón los trata de chismosos, Sí, que levantan sí. contienda. El perverso, dice, el perverso levanta contienda. Y Pablo dice, estos que han venido aquí a inquietarlos a ustedes, están pervirtiendo el evangelio, son perversos. Y a los perversos, el sabio le llama chismosos que levantan contienda. ¿Por qué? Porque están dividiendo la iglesia. Así es, y luego lo que viene en Amós, lo que nos dice Amós 2.4, hermanos. Miren cómo aquí hay una sentencia en Amós 2.4. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto en el pueblo judío, los padres siempre estuvieron apostatando, llegaron a tal grado de quemar a sus hijos en ofrenda a Moloc, al demonio, hermanos. Enseñaban a sus hijos a no obedecer a Dios, a menospreciarlo. Y por eso está lo que acabamos de leer. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, no hicieron caso a los mandamientos del Señor. Y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras. El perverso siempre actúa con mentiras. Estos hombres que llegaron a Galacia llegaron mintiendo, sea porque ellos mismos desconocían tal vez el camino del Señor, el cual Pablo ahora vivía, y ellos los querían hacer todavía que regresaran a las tradiciones judías, como lo leímos, ¿verdad? Pero el problema es que estaban haciendo un gran daño a la iglesia. Y ese es un problema grande, hermanos, porque hay un castigo, lo acabamos de leer. Y dice
que son pecados que Dios está mirando. Tal vez en nosotros nos parezca cosa sencilla, pero no es nada sencillo el hacer errar a alguien de el camino de Dios, hermanos. Ahí entra lo que decía el subtítulo, calumnia. Porque el que miente, pues está cayendo en el pecado de la calumnia también. Y esto es lo que están haciendo por añadidura los que pervierten el Evangelio de Cristo. Después de haber leído la cita de arriba que estaba en Hechos de los Apóstoles, página 307, vamos a leer comentarios de Elena de White, tomo 6, página 1108. Hermano Carmelo, ¿cómo la sierva del Señor nos habla más de esto? Bueno, dice, en casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. De esa manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el Evangelio a muchos de los conversos cristianos. Luego de triunfar en este punto, los inducían a que volvieran a la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. La fe en Cristo y la observancia de los 10 mandamientos eran consideradas como de menor importancia. Divisiones, herejías y sensualismo se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia. Aquí en todo este párrafo yo encontré 3 puntos muy importantes, hermanos, que deberíamos de ponerles atención. Pero me gustaría primeramente leer algo aquí mismo, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, pero ahora en las páginas posteriores, que es la 309. Dice que en las iglesias gálatas el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las antiguas o por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Hermanos, y aquí los puntos que yo vi, por ejemplo aquí, en casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. En otras palabras, ¿verdad?, estos hermanos, pues de su nacionalidad como ellos eran, pues era más fácil creerles a estos judaizantes que venían con esas falsas doctrinas, esas cosas que venían. Hermano, hoy en día también hay iglesias, aún en las iglesias de la verdad presente, que hay hermanos que andan perturbando precisamente con esto que estamos leyendo, con esto de las fiestas ceremoniales. También, hermanos, tengamos cuidado y nosotros debemos estar cimentados en la palabra del Señor, porque el apóstol Pablo, él estaba bien puesto y él pudo, ¿verdad?, ver los errores que se estaban introduciendo. Por eso él actuó de esta manera, hablándoles a los gálatas, ¿verdad?, de que se recordaran cómo habían recibido el mensaje evangélico. Entonces, aquí, hermanos, también hoy en día, como les dije antes, ¿verdad?, pues realmente si nosotros no estamos fundamentados bien en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina nos va a mover, y nos va a hacer creer, ¿verdad?, en palabras y cosas erróneas. Por ejemplo, vamos, como les dije, parece que la semana pasada, vamos a un versículo que agarra que porque alguien me vino y me dijo, pero mire, oiga, si la reina del cielo, pues debemos de adorarla y debemos de estar en esto porque aquí lo dice.
Pero hermanos, vamos a leer todo el capítulo de qué nos está hablando, de qué está tratando eso. Porque si agarramos ese versículo aislado, pues ese fácil nos puede mover y nos puede llevar para donde la gente quiere. Así como estaban llevándose a estos Gálatas. El siguiente punto, fíjense, lo estaba aquí. Declaraban estos judaizantes que Pablo no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él. Fíjense nomás. Por eso eran puntos como que les estaban llegando a los Gálatas. Decía, pues es verdad, sí, Pablo no anduvo con Jesús como para que esté hablando de esta manera, ¿verdad? Y el otro punto, hermanos, aquí lo que dice, fíjense, luego de triunfar en este punto, en el de que les habían dicho ellos que Pablo ni siquiera había sido discípulo de Jesús, dice, luego de triunfar en este punto, los inducían a que volvieran a la observancia de la ley ceremonial. Ay, más que todos los puntos, y vamos a estarlo leyendo a través de esas otras lecciones que vamos a leer más después, el punto importante que ellos trataban era el de la circuncisión, hermanos. Si no se circuncidan, no van a ser salvos. Ahí fíjense hasta dónde estaban yéndose. Y así es que, hermanos, esta lección que estamos ahorita viendo es para que nosotros nos fundamentamos, nos enraicemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Como lo estamos leyendo. Por gracia sois salvos, dijo el apóstol. Y esto es un don de Dios, no es un don de nosotros. Así es que de ahí, ¿verdad?, podemos estar analizando precisamente esta lección que estamos viendo en este día acerca de estos errores que se estaban introduciendo en estas iglesias que habían sido fundamentadas, pero en muy poco tiempo. En esto consistía la calumnia, en separar a los fieles de aquel que Dios había usado para traerlos a los pies de Cristo, separándolos, metiéndoles en la cabeza de que éste no tenía las credenciales del judaísmo para hacer lo que había hecho, que era plantar iglesias y proclamar el evangelio. Bajo esa difamación, bajo esa calumnia, ellos buscaban que se menoscabara la enseñanza que Pablo había dado, y de esa manera distraían a los miembros para que se fueran otra vez a las prácticas judaizantes y que cayeran también en la sensualidad. Nosotros vemos en esta lección, hermanos, el peligro que hay por parte de los falsos maestros, por parte de los que propagan vientos de doctrina, y que fácilmente, si no estudia uno la Escritura, puede ser arrastrado. Miren ustedes aquí cómo la lección ha presentado ese gran peligro. La herejía, hermanos, la herejía, el sensualismo, la división, siempre Satanás le gusta meterla en la iglesia, y lo hace atacando la doctrina. Se ataca la doctrina y le desbarata la sana doctrina a alguien, ya estuvo que esa persona ya se cayó de la gracia y de la salvación, porque está siendo arrastrado por otro evangelio, entre comillas. No es que haya otro, dice Pablo, simplemente están pervirtiendo el verdadero. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a afirmarnos en la verdad, que nos ayude a afirmarnos en la doctrina correcta, y que no, hermanos, seamos arrastrados por tanto predicador que pueda salir pervirtiendo el evangelio de Dios. Oremos para que el Señor nos afirme en la verdad. ¿Qué les parece? Amén. Amante Dios y Padre, también ahora en el cristianismo nosotros vemos, Padre, que hay una distracción, hay también herejía y hay sensualidad. Las iglesias, Señor, sus miembros están cayendo en estas tres cosas. Están centrados en el mensaje de verdad para este tiempo, y están allí siendo arrastrados por vientos de doctrina. Algunos, Padre, volviendo otra vez a las prácticas judaizantes, y otros, Padre, allí creyendo una cosa y otra. Tú puedes ver cómo está ahora el cristianismo. Lo lamentable de todo esto, Padre, es que esto ha traído división.
en este movimiento que tú fundaste, en la iglesia que tú fundaste. Y Padre, como resultado, también mucho miembro ha caído en esto de la sensualidad, en esto de darle más rienda suelta a lo que sus sentidos les piden. Señor, tomando en cuenta esto, nosotros te pedimos, por favor, que nos ayudes, Sí, Señor. para no ser arrastrados por ninguna de estas corrientes, para mantenernos firmes en la verdad, para perseverar en la fe que una vez fue dada a los santos. Suplicamos, Señor, que nada ni nadie nos aparte del fundamento que ha sido puesto. Te rogamos, Señor, que nosotros no nos distraiga nada del mensaje para este tiempo que toca darle al mundo. Padre, te pedimos que perseveremos en tu verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.